Sin duda, si te estás adentrando ahora mismo en el maravilloso mundo del entrenamiento por potencia, o si ya llevas varios años dándole vuelta a la cabeza, el concepto del FTP o sobre todo del FTP será sin duda la mayor obsesión que tengas como ciclista o preparador o entrenador. Pero la cuestión y la pregunta es, ¿puedo mejorar mi rendimiento sin tener que mejorar mi FTP? A continuación vamos a hablar sobre qué métricas o qué factores podemos utilizar para cuando no mejoramos el FTP saber que estamos mejorando. Así que, ¿quieres saber cuáles son las claves? Pues no te lo pierdas. Dentro vídeo y comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, vamos a hablar otro de los temas que me preguntáis también muchísimo en las redes sociales, que también ha sido tema de muchos otros vídeos, los cuales te dejaré aquí encima, como el cálculo del FTP, la influencia del FTP, sobre todo su importancia respecto al FRC, etcétera. Así que vamos a hablar ahora a continuación de cuáles son los factores que yo utilizaría para comprobar que un deportista está mejorando. Bien, estas métricas que os voy a hablar a continuación son principalmente dos. Una tendríamos que hablar del factor de eficiencia, que ahora os explicaré a continuación en qué consiste, y otra en ese caso sería, sobre todo, comprobar cuál es la contribución aeróbica y anaeróbica de tu curva de potencia. Bien, el factor de eficiencia no es más que la división de la potencia normalizada de un entrenamiento o una semana o el tramo de tiempo que quieras ajustar dentro de tu análisis de datos dividido entre la frecuencia cardíaca media de dicho intervalo. Esto te va a dar un coeficiente, ¿vale?, que te va a permitir comprobar las mejoras de ese factor al cabo de la semana. Es decir, en muchas ocasiones, por ejemplo, me encuentro con deportistas que vais a ver que a lo mejor hacéis un test de 20 minutos, un test de 8, el test que queráis, sobre todo lo relacionado con el FTP, en este caso el de 20 que es el más conocido, y muchas veces os rayáis porque veis que un mes no mejora, otro mes no mejora, otro tercer mes no mejora, pero en cambio vuestras sensaciones son mejores, vuestra percepción subjetiva en la grupeta sobre el trabajo aeróbica es mejor, pero claro, veis que en el test no mejoráis. Eso no quiere decir que no se esté mejorando el rendimiento en general. Simplemente un punto, que es el perfil de potencia en 20 minutos, no está mejorando, pero pueden mejorar otros factores. Es por ello, con programas como, por ejemplo, ULOKO, que es el programa que yo utilizo a nivel profesional, en el que podemos hacer comparativas de las mejoras, sobre todo a nivel de esos valores. Es decir, por ejemplo, cuando empiezas una primera semana de entrenamiento, comprobar las mejoras que se van generando al cabo de las semanas y meses. Hay que tener paciencia, las cosas no se obtienen en tan solo 3-4 semanas y nos quedamos 6, sino que se necesita tiempo para comprobar esta variable. Y por otro lado, también es importante entender que no hay un valor de referencia, como pasa, por ejemplo, con la relación vatio-kilo en un perfil de potencia o que hay niveles de rendimiento, sino que aquí la clave es, tú identifica cuál es tu nivel, tu factor de eficiencia de una semana y poco a poco, al cabo de las semanas, meses, de hecho, te vas a encontrar que algunas semanas, incluso después de esa primera semana, puede empeorar, no te preocupes, puede ser totalmente normal dependiendo del contexto de entrenamiento, te va a permitir sobre todo conseguir mejoras al cabo de esos meses. Por lo tanto, puedes monitorizar, aparte de los datos de un test, los valores de este factor y comprobar si verdaderamente estás generando ante una misma igualdad de potencia normalizada una mejora o sobre todo una buena respuesta a nivel cardiovascular. Otro de los aspectos que también solemos utilizar dentro del análisis de datos y que te voy a mostrar a continuación sobre todo es que dentro de una misma curva de potencia puedo conseguir mejoras en mi contribución aeróbica anaeróbica. ¿Qué es esto de la contribución aeróbica anaeróbica? Es muy simple. Para que lo entendáis, siempre que vais a obtener una potencia, dependiendo del tiempo de duración de ese segmento, por ejemplo en un minuto respecto a 2, 5, 20, la producción de esa potencia va a tener unas vías energéticas para no complicarlo. Estas vías, aunque están mal catalogadas, se pueden decir que tienen una contribución aeróbica y anaeróbica, dependiendo de distintos sustratos, como son los hidratos de carbono, las grasas, etcétera, ¿vale? Todo esto es para simplificarlo, pero el proceso es más complejo todavía. ¿Cuál es la clave? Imaginaos que hacemos un test de 20 minutos. Por ejemplo, ahora ya en diciembre hago un test de 20 minutos a 300 vatios, ¿vale? Y mi contribución aeróbica anaeróbica, imaginaros que es un 80% aeróbica, un 20% anaeróbica en dicho test. Vuelvo a repetir el test y vuelvo a repetir esos 300 vatios. Pero ahora mi contribución ha pasado del 80% aeróbico al 90% y sobre todo obviamente habrá bajado de ese 20% anaeróbico al 10%. ¿Quiere decir esto que yo no haya mejorado mi rendimiento? Tu rendimiento ha mejorado desde la perspectiva de la contribución. Obviamente no has conseguido un mayor perfil de potencia, pero puedes haber mejorado esa contribución aeróbica y seguramente al cabo de los meses, si tienes paciencia y sigues trabajando aspectos aeróbicos y sobre todo que mejoren sobre todo tu perfil, sobre todo de potencia relacionada específicamente o también obviamente con esa contribución que hemos comentado del carácter del trabajo aeróbico,
pues puede permitirte luego a medio o largo plazo mejorar un test de 20 minutos. Problema que me encuentro aquí muchas veces, que sois muy impacientes, que queréis hacer las mejoras en un mes. Y en muchas ocasiones me he encontrado con deportistas que no hemos mejorado en el primer mes ni en el segundo. A partir del tercero se ha empezado a mejorar un poquitín y en el cuarto ya se ha consagrado esa mejora. Con lo cual, no penséis que las cosas se obtienen en un mes. Hay distintos tipos de casos, distintos tipos de sujetos. La individualización, como siempre digo, abunda, pero la mayoría de las veces el problema es que no cogéis o sobre todo no queréis entender que esa individualización es real. Y cuando hablo de real es que en cada persona verdaderamente va a pasar cosas distintas. Es por eso por lo que utilizamos las tendencias de análisis de datos y no nos dejamos guiar por entrenamiento estructurado simplemente, sino que utilizamos a base de ese análisis de datos y comprobamos si la dosis del entrenamiento está dando resultado o no. Y luego, obviamente, entender qué puede producir esa mejora. Yo os digo, por ejemplo, que mi deportista, muchas veces se los comento, cuando estamos haciendo, por ejemplo, un periodo de base, un trabajo aeróbico o un trabajo ya sobre todo de evolución de tempo, siempre le digo la misma frase: vamos a hacer un mesociclo de este tipo, vamos a trabajar en estas parcelas, luego vamos a testear, podemos mejorar, porque hay casos de deportistas que mejoran y otros que no mejoran. Si no mejoran no pasa nada, porque a mí lo que me interesa es tunear esas adaptaciones, como bien dice mi amigo Chema Árguedas en ese caso, que en muchas ocasiones el problema es que queremos ya desde el primer mes tener las mejoras. Y lo que estamos haciendo con ese trabajo aeróbico y de tempo es fundamental también desde el punto de vista de las mejoras. Y esto es una pequeña, no pullita, por así decirlo, pero sí también una recomendación que os lanzo. Veo en muchas veces en los últimos contenidos que estoy lanzando, veo ciertos comentarios como que diciendo que voy cambiando la opinión o voy cambiando algunos aspectos, que a mí me da igual, que eso no es una cosa que a mí me preocupe. Pero sí lo que veo es que me da pena de que lance un mensaje y cojáis lo que se quiera. Y lo bueno e interesante de esto es entender que no todo tiene que ser hacer las cosas de la misma manera para todo el mundo. Tenemos herramientas de análisis de datos para cambiar las cosas, pero tenéis que dejaros llevar por profesionales que sepan utilizar esa herramienta de datos. Porque si yo soy un deportista que no sabe ni lo que es un FRC y pretendo meter ya alta intensidad pretendiendo que eso va a ser lo mejor respecto a otra materia, no. Porque puedo decir que no hay ninguna metodología mejor que otra, sino que lo que hay es un análisis de datos que te permita llegar al mejor contexto y a la mejor situación de cada deportista. Bueno, por mi parte nada más, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, que hayas podido descubrir qué es el factor de eficiencia, qué es la contribución aeróbica anaeróbica, que no te tengas que rayar sobre todo porque repitas o tengas los mismos valores de un test de 20 minutos un mes tras otro durante un X periodo. Puede ser normal también dependiendo del contexto y sobre todo para que te permita ver que hay más cosas aparte de los test, hay más datos aparte de la evolución de los test y se puede sacar muchas más métricas para ver la evolución en más apartados. Por supuesto, y como ya sabes, te agradezco que te suscribas a mi canal. Te recuerdo también que mañana justamente voy a dar un webinar sobre el uso del trabajo de fuerza específico en bicicleta. Hablaremos del concepto, hablaremos de cómo se realiza ese entrenamiento y la justificación y la relación y la diferenciación entre el entrenamiento de torque y el entrenamiento de fuerza específica, que no es lo mismo. Así que nada, como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a like, activa la campanita para que te avise de lo último que voy subiendo y sobre todo de las últimas novedades. Y ya sabes, échale un ojo al link que tienes aquí abajo porque vas a ver información muy interesante con todos los servicios y sobre todo el enlace al webinar que te he dicho anteriormente. Un abrazo a todos.